Cielos Abiertos Ministries Online. Con nuestra nueva aplicación tendrás todo sobre el ministerio en la palma de tu mano. Podrás ver las últimas prédicas. Podrás leer nuestro devocional semanal y comentar tu reflexión. Podrás donar en todo momento con seguridad. Podrás escuchar nuestra radio online o podcast cuando vayas camino a tu trabajo. Tendrás nuestra historia, bases y valores que conforman el ministerio. Podrás enviar tu pedido de oración y también tu testimonio. Descarga nuestra aplicación en Android o iPhone. No esperes más y únete a la experiencia online. Cielos Abiertos Ministries Online. Así que gloria al nombre de Jesús. Estamos en nuestra serie Los signos vitales de un discípulo. Nos toca nuestra tercera semana. Usted ha venido ya al consultorio espiritual del médico de médicos, nuestro Señor Jesucristo, y estamos viendo cómo estar saludable espiritualmente. Porque yo los puedo ver aquí a cada uno de ustedes. En mi país decimos bien chapudos, de buen color, ¿verdad? Así, bien nutridos, algunos hasta más de la cuenta, ¿verdad? Pero por dentro, estos ojos no pueden ver lo que está pasando en el alma, en el espíritu. Pero esta semana, hoy nos toca estudiar en el libro de Romanos, en la epístola de los Romanos, capítulo número 15, y versículos del 4 al 6. Yo le voy a pedir que abra su Biblia ahí conmigo, porque vamos a explorar la salud de nuestra actividad, de nuestra interacción con la Escritura, con la palabra del Señor. Si quiere, me acompaña a orar antes de que leamos la palabra del Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús estamos delante de ti hoy, pidiéndote que esa unción preciosa de tu Espíritu venga sobre cada uno de nosotros. A mí, Señor, para poder hablar tu palabra con denuedo, poder hablarla con claridad, Señor, para que pueda producir un fruto agradable de vida eterna. Y a mis hermanos para que la puedan entender, la puedan comprender, pero sobre todo para ponerla en práctica, Señor. Dependemos de ti, Señor, esta mañana, este mediodía. Toda honra, toda gloria sea a ti, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Muy bien. ¿A cuántos de los que están aquí, por favor, levánteme su mano si le gusta dormir? A ver, por favor, ¿cuánto les gusta dormir? ¿Saben para qué se hizo la almohada, verdad? Sabroso. Ustedes no tienen que arrullarlo ni decirle nada, ponen la cabeza en la almohada y bye bye, ¿verdad? Pero le voy a hacer otra pregunta. ¿A cuántos de aquí le gusta comer? Ahora sí, ay, levante bien su mano. Le gusta el de buen comer. En mi país decimos cuando alguien es de buen comer, es de buen diente, dice uno, ¿verdad? Le entra todo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba joven, hermano, yo no dejaba nada, eso sí que... Y mirando quién había dejado ahí para ver si todavía arrasamos con lo que los demás habían dejado, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos ver en nuestra vida física que el alimento es parte de nuestra subsistencia. Si no nos alimentamos, no sobrevivimos. Podemos aguantar cansancio. Uno puede aguantar cansancio 5, 8 horas, 10 horas de trabajo y uno ya cansado, pero sigue viviendo. Uno puede aguantar, hermano, frío. Uno se va a los estados de allá del norte, temperaturas muy frías, etcétera, etcétera, pero uno se abriga bien y ahí va la cosa, ¿verdad? Se pone su termal, se pone su todo y ahí va. Todo eso uno lo puede aguantar. Incluso el dolor no lo puede aguantar. Las mamás cuando dan a luz ahí dicen que uno de los dolores más tremendos que puede experimentar el ser humano. Pero de ahí nació el bebé, da el primer grito y se les olvidan los dolores y ya está ahí feliz con su bebé, ¿verdad? Uno puede soportar todo eso. Pero hermano, uno no puede sobrevivir sin alimento. No puede sobrevivir sin alimento. Y esta semana exploramos, hermano, acerca de cómo es que la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Cómo es que la palabra de Dios es tu alimento espiritual.
Entonces, si estábamos hablando de chequear nuestros signos vitales, cómo está nuestra presión, cómo está nuestro oxígeno, cómo está todas estas cosas, lo primero que nosotros tenemos que chequear en nuestra vida espiritual es cómo está mi relación con la palabra de Dios. ¿Cómo está mi interacción con la palabra de Dios? ¿Qué tanta actividad yo tengo con la palabra de Dios? Porque esa es tu alimentación espiritual. Tú no puedes pretender sobrevivir espiritualmente solo viniendo a escuchar aquí un mensaje, unos 40 minutos, y con eso vivir toda tu semana y vivir, imagínate, faltas un domingo, ya son 15 días con un mensaje de 40 minutos. No puedes pretender sobrevivir de esa manera, porque entonces estaríamos anémicos espiritualmente, raquíticos espiritualmente, débiles espiritualmente, porque no nos estamos nutriendo. Lo mismo pasa, hermano, con el espíritu. Podemos tener buenas intenciones, podemos tener deseos de servir incluso, ganas de crecer espiritualmente, pero si no nos estamos alimentando de la palabra de Dios constantemente, mis queridos hermanos, nuestra vida espiritual comenzará a apagarse. Yo siempre les digo, mis hermanos que estamos sirviendo, cuidemos de no dejar que nuestro espíritu, que nuestra actitud hacia el servicio llegue a una etapa de cansancio, porque eso significa que no nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Alguien tiene que decir gloria a Dios, amén. Leamos lo que dice Romanos capítulo número 15 y los versículos del 4 al 6. Gloria al nombre del Señor. Romanos 15, el 4. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos a voz alta? Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Versículo 5 también lo dice. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Y vamos al 6, dice, entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estoy un poco confundido porque un mismo verso lo está partiendo en dos, ¿verdad? Generalmente sale en un solo pantallazo, pero está bien, me logré acomodar ahí a lo que está en la pantalla. Así que esto es lo que la palabra del Señor nos está diciendo acá en capítulo número 15 de Romanos. La palabra mantiene tu mente despierta. Hello. La palabra mantiene tu mente despierta, alerta. Mis queridos hermanos, nosotros estamos en esta vida y no podemos estar, ¿verdad?, en automático o como zombies, ¿verdad? No podemos estar como robots. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alerta de lo que está sucediendo alrededor de nosotros, los tiempos que estamos viviendo. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos acerca de los hijos de Isaacar, que dice que eran entendidos en los tiempos? ¿Por qué era que eran entendidos en los tiempos? Porque ellos estaban al tanto con la palabra de Dios, al tanto con lo que Dios estaba diciendo. Dios te quiere hablar cada día. Dios te puede hablar cada día a través de su palabra, que es la palabra profética más segura. Pero también te habla a través de su Espíritu Santo. También te habla a través de las circunstancias cuando dicen gloria a Dios. Dios te puede hablar a través de un cántico, una alabanza que escuchas en la radio, de una canción cristiana que escuchas en la radio. Dios te puede hablar a través de todos estos medios. Pero tiene que estar nuestro oído, ¿qué? Presto para escuchar. La palabra mantiene tu mente despierta. Le voy a contar una anécdota para que usted se sonríe, pero una vez estaba un pastor predicando, y el pastor estaba predicando, y vio que un hermano por ahí está empezando a cabecear, ¿verdad? Cabecear. Sí, estaba empezando a decir amén a lo que decía el pastor, porque hacía sentada con la cabeza, ¿verdad?
Entonces en una de esas se quedó ya bien dormido. Y entonces el pastor le dice al que está a la par de que se está durmiendo: hey, por favor, hágame favor de despertar al que se está durmiendo. Y le dice: despiértelo usted porque usted lo durmió. Dice, entonces se había dormido porque el pastor con la prédica lo estaba así como arrullando. Ahí quedó bien dormido. Pero eso es para que usted se sonría. Porque nuestra mente tiene que estar despierta, tiene que estar alerta. Mire, uno puede estar en un lugar y su mente en otro lado, ¿sí o no? Las preocupaciones, los problemas de la vida. Estamos aquí y estamos pensando: uy, ¿a qué hora va a empezar el partido? Ojalá que hoy pastor predique corto hoy, no se vaya a alargar porque tenemos que ir rápido a comer y estar preparado. Entonces tú puedes estar de aquí y estar pensando en 1000 cosas. En el examen que tienes mañana, o en el trabajo que te está esperando al llegar a la casa, qué sé yo, mañana, lo que tengas, un sinfín de cosas. Pero Pablo dice que la escritura dice consuelo y trae esperanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dos cosas importantes que veíamos en este pasaje: trae consuelo y trae esperanza. Diga al que está al lado suyo: esperanza por un mañana mejor, esperanza por un hoy mejor. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso está con cada uno de nosotros. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Hay palabras que nos llenan y nos sirven en un instante preciso, hermano. Hay promesas en la Biblia, perdone que le diga, hasta para tirar promesas para nosotros. Solo tenemos que ir a la palabra y apropiarnos de esas promesas, de esas palabras, y vivir confiadamente. Imagínense que es el que dice: yo soy tu Dios, el que te esfuerzo, yo soy tu Dios que te levanto, nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Cuántos confían en esa palabra? Bueno, ¿y entonces por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos jalamos los pelos? ¿Por qué nos tenemos las uñas y estamos ahí todos terribles? ¿Por qué nos preocupamos si confiamos en esa palabra del Señor? Porque somos humanos, ¿no es cierto? Pero el Señor precisamente nos da esto porque en nuestra humanidad nosotros no confiamos, nosotros se nos olvidan las promesas de Dios. Hace 8 días el Señor nos hablaba sobre recordar cómo Dios ha sido fiel en nuestra vida, hermano, hasta el día de hoy. Tú tienes la edad que tienes, tú tienes lo que puedes llegar a poseer porque la bendita gracia de Dios te ha acompañado. Porque Dios ha tenido misericordia de ti. Alguien dice: gloria a Dios, mi querida iglesia. Porque mire, no te puedes jactar: yo soy fulano de tal y me mantengo en forma, hago ejercicio y todo. No, gente más profesional y mejor en forma que tú ha caído muerta ahí en el mismo campo de juego, en su mejor momento físico. Nuestra vida depende de Dios. Podemos hacer, eso nos ayuda, ¿verdad? Estar decir: bueno, estoy en forma, pero no puedo decir: porque yo soy topado, yo soy bueno. No, todo se lo debemos a Dios y todo debemos confiar en Dios. Cada día, hermano, qué lindo empezar tu día con la palabra de Dios. ¿Cuántos comienzan su día con la palabra de Dios? ¿O va usted primero a las noticias, o va usted primero a otras cosas, a las redes sociales? Hay quienes duermen hasta con el teléfono aquí a la par de la cama, hermano, y bien se levantan a ver qué están haciendo los demás o qué hicieron. Con razón después llegas tarde al trabajo. No, pero no, la mejor manera de comenzar tu día es con el Señor y con su palabra, ministrando a tu vida, ministrando a tu corazón, ministrando a esas necesidades que todos tenemos, hermano, todos y absolutamente todos. Y es el momento donde Dios te habla de una manera personal. Si tú quieres crecer verdaderamente y estar saludable, no puedes realizarlo si no tienes una estructura de cómo ir a la palabra del Señor todos los días. Crea el hábito de leer la palabra del Señor. Miren, hermanos, crear buenos hábitos es bien difícil. Dígame usted si es no difícil crear buenos hábitos. Malos hábitos, yo no sé por qué son fáciles. Esto no se necesita esforzarse mucho. Para ser desordenado, hermano, no hay que esforzarse. Tú tira la ropa para allá, tú tira todo ahí, al rato ya es un mal hábito. Pero después querer ser ordenado y querer tener ese cuarto impecable, dígame usted. Hello.
Usted va donde el dentista y le dice, señor, cepíllese los dientes, por lo menos, le dice, por lo menos 2 veces al día. Fíjate, antes le decían 3 a 1, ahora por lo menos 2, en la mañana temprano y luego antes de dormir. Pero ni una hacemos, hermano. Y ahí estamos, ya no aguanto el dolor de la muela, este que el otro. ¿Y pero por qué? Por malos hábitos. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere hablarte, pero no tenemos el hábito de ir a escuchar su voz a través de la palabra, porque vivimos en un mundo muy ajetreado, en un mundo de estrés, de rapidez. Ahora todo es más rápido que antes, hermano. ¿Y en qué momento nos detenemos a oír la voz de Dios? Además de escuchar al pastor Guillermo Ayala, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero Dios te quiere hablar a ti también directamente. Y te voy a decir una cosa, y es una gran realidad. Las cosas que tú descubras, por así decirlo, aunque la palabra descubrir no es lo mejor, ¿verdad? Porque ya ha sido descubierto. Pero las cosas que tú aprendas en tu estudio devocional solo, esas cosas te van a acompañar aún más allá de lo que tú puedes oír una predicación. Si yo te predico de qué prediqué hace 8, hace 15, ya empiezan a ver al cielo esperando que el Señor les mande la respuesta. No se acuerdan. Y está bien. Ya nosotros los pastores hemos aprendido que tenemos que vivir con eso. Uno se esfuerza, uno hace su bosquejo y pasa horas ahí. Y después le pregunta a la gente, ¿qué predicó? Pero te nutrió para el momento. Usted no se acuerda que comió hace 15 días, pero está bien llenito, bien hermoso, ¿verdad? Está bien chapudo, está de buen color. La palabra te nutre. Y por eso, hermanos, desde los pequeños allá en la Iglesia Kids, los maestros tratan de que los niños memoricen versículos bíblicos, memoricen. Hoy todos tenemos la palabra de Dios en nuestros dispositivos, ¿no es cierto? En nuestros teléfonos. ¿Y qué tal se te va la batería? Ay, no me sé ni un versículo. Dependiendo ya de eso. No, tienes que saberte los versículos, por lo menos algunos versículos que te van a ayudar. Estos versículos que yo me sé ahora, no los aprendí ahora ya no se me queda mayor cosa, como cuando era joven. Bueno, más joven, ¿verdad? Digo yo, gloria a Dios. ¿Ah? Pero cuando un hermano tiene oportunidad, aprende, memoriza la palabra. El diablo el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, en donde el diablo le tentó. Y 3 tentaciones hizo el diablo en 3 áreas diferentes de Jesús. Y la respuesta de Jesús fue la misma. Escrito está. Diga conmigo, escrito está. Pero Jesús sabía la palabra, ¿sí o no? Claro, si era la palabra viva. Pero nosotros tenemos que saber la palabra de Dios, saber cómo contestar, saber cómo tener una respuesta para saber que la palabra del Señor nos va a guiar a nosotros en todo momento. La palabra de Dios trae consuelo y trae esperanza. Consuelo y esperanza son 2 cosas importantes que este pasaje nos está diciendo. Porque sin ella, hermano, sin el consuelo y la esperanza, el creyente queda espiritualmente como inconsciente, sin saber qué puede estar pasando. ¿Cuántos tienen esperanza por un futuro mejor? ¿Y en qué basas esa esperanza? ¿En Wall Street? ¿En el petróleo? ¿Cómo están las cosas en el Medio Oriente? No. ¿En qué está nuestra esperanza? En Cristo, en el Señor. Si las cosas se ponen más cardíacas, ¿qué vamos a hacer? A confiar en el Señor, a confiar en sus promesas. Miren las flores del campo, miren las aves del cielo. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No los alimentará a ustedes, hombres de poca fe, que valen más que los pájaros y las flores? Yo sé que aquí nadie ha dejado de comer. Lo puedo ver porque los veo sus rostros y están bien nutridos. Pero si pudiéramos tener una máquina espiritual de cómo está nuestra nutrición espiritual, le aseguro que algunos no estarían tan nutridos como parecen físicamente. Necesitamos mejorar nuestra dieta espiritual. ¿Cómo? Hermano, leyendo la palabra. Así como el cerebro, escuche, necesita nutrición para funcionar, el espíritu necesita la palabra para mantenerse vivo.
El espíritu necesita la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Alguien tiene que decir gloria a Dios a eso. La palabra de Dios, lo dice Hebreos 4:2, en uno de los versículos que está ahí. La palabra del Señor es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. La espada de doble filo, por donde quiera que venga, que penetra y corta. Dice que llega hasta lo más profundo, penetrando hasta el tuétano, dice, y discierne los pensamientos del corazón del hombre. Esa es la palabra del Señor. Eso es lo que tú viniste a escuchar en esta hora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así como el cerebro necesita alimento para estar funcionando, si no se queda sin uso, el espíritu necesita la palabra para mantenerse vivo. Diga al que está al lado suyo, vamos hermano, estudie la palabra, lea la palabra, anime lo que está al lado suyo, recite la palabra, hermano. Mire, algunos todavía se conforman con leer el versículo del día. Por lo menos ya lo está haciendo al día, un versículo. Pero tienes que ir más allá que eso. Gloria a Dios. Yo les recomiendo, si ustedes pueden bajar una versión de la Biblia. Nosotros usamos YouVersion, que es una versión muy completa. Está en casi todos los idiomas. Tiene, hermano, devocionales de cualquier tema que usted necesite. Los hermanos de la Life Church del pastor Craig Rochelle han hecho un trabajo impresionante y es gratuita. Ya solo falta, hermano, que le pelen el banano a uno y le digan, ¿cómo? Mira, aquí está, porque ya todo te lo están dando en bandeja de plata. ¿Sí o no? Pero aún así la gran mayoría de cristianos no lee su Biblia. No lee su Biblia, hermano querido. Necesitamos cambiar eso en nuestra vida, porque la palabra del Señor te va a mantener vivo. Cuando no leemos la Biblia, cuando no interactuamos con la Biblia, escucha qué es lo que pasa en tu salud espiritual. Perdemos sensibilidad espiritual. Hello, allá atrás, pueden decir un amén a eso. Espero que estén en sus Biblias, no en redes sociales. Perdemos sensibilidad espiritual. Cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de interactuar con la palabra, no discernimos la voz de Dios. Y eso sí está terrible, hermano. Porque Dios queriendo hablarte y tú no puedes distinguir la voz de Dios, entonces ¿cómo Dios puede guiarte? ¿Se acuerda cuando el joven Samuel, Dios lo empezó a llamar? Era un jovencito, estaba en el templo y lo llamó Samuel la primera vez. Y él fue corriendo donde el sacerdote Elí y le dijo, sí Señor, ¿para qué me llamó? No, yo no te he llamado, le dijo el sacerdote. Ve a dormirte otra vez. Y se fue la segunda vez. Samuel escuchó la segunda vez. Volvió a ir otra vez con el sacerdote, le dijo, yo no fui. Y así sucedió, creo que la tercera vez todo sucedió así. Entonces el sacerdote entendió que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Pero ¿qué había pasado? Samuel todavía no conocía la voz de Dios, no la sabía distinguir. Pero después fue el profeta Samuel, tremendo instrumento en las manos de Dios, que Dios dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, Dios le hablaba a Samuel y lo que él hablaba de parte de Dios se cumplía. Un profeta verdadero. Pero ¿qué otra cosa pasa cuando no leemos ni interactuamos con la Biblia, hermano? Nos volvemos vulnerables al engaño. El que no lee su Biblia, cualquier cosa le pueden presentar, le pareció maravillosa y sí, dice, ahí va detrás. Porque no conoce su Biblia. Le voy a comentar lo que me pasó ayer. Ayer me desperté temprano, bueno, siempre me despierto temprano, pero puse un ratito la televisión ahí con audífonos para no molestar a mi bella. Y entonces yo vi un programa de esos que salen en la mañana y un señor ahí al frente, que no va a decir el nombre por ética, pero parecía muy cristiano toda la cosa. Y que resultaba que era uno de esos tipos que ayuda a la gente si te hicieron un daño, si te hicieron un mal de ojo, mal no sé qué, una envidia, te ha ido mal en el amor. De esa gente que te arregla la vida con cosas, ¿verdad? Y media hora completa el tipo.
Y la gente hablando ahí testimonios, que sí, que Dios me lo puso en el camino, o fulano de tal, que no sé cuánto, y que Dios lo bendiga, y todo, mezclando a Dios con una serie de cosas, pero bien terribles. Y dije, el que no sabe, bien cae, se le engañan y se lo dan. Venga, para acá le vamos a hacer una limpia. Y sale un señor ahí, llamó y contó su problema, y mira, de ti lo que te hicieron es que tienen envidia de ti, que no sé cuánto, pero ven con nosotros y trae no sé qué canela de no sé cuánto, trae no sé qué otro, y un montón de cosas, ¿verdad? Para que le van a ayudar. Y por supuesto sacarle la plata, ¿verdad? Pero nos volvemos vulnerables al engaño cuando dejamos de oír la voz de Dios. Jesús lo dijo en Juan cuando dijo yo soy el buen pastor. El buen pastor dice que sus ovejas, ¿qué dice? Lo siguen, lo conocen, oyen la voz de su pastor y dicen, ese es mi pastor. Por eso, hermano, usted puede oír a otros predicadores, pero usted tiene un pastor. Otros predicadores, aunque prediquen mejor que yo, no lo van a ir a visitar a su casa, ni van a estar con usted cuando esté en los momentos difíciles. Aprenda lo bueno, deseche lo malo, dice la Escritura. Pero yo le animo a que usted escuche mejor la palabra de Dios que la voz de su pastor de pastores, hermano. Estúdiela. ¿Cómo puede hacer uno eso, hermano? Empezando en algo sencillo, descargue su aplicación, comience un plan. Uno no comienza en el gimnasio levantando 500 libras, ¿verdad que no? ¿Que dan cuántas libras uno se acostumbra para empezar? ¿Unas cuantas? Depende de tu peso, pero digamos 50 libras para empezar yo, pues yo no empiezo con 500, me va a caer encima de esa cosa y me muero ahí. Empiece con poco, pero empiece a crear el hábito, 5 minutos, 10 minutos. Digamos, si tú te tienes que levantar a las 5 porque ya temprano tienes que estar en tu trabajo, levántate 10, 15 minutos y esos primeros 10, 15 extra se lo vas a dedicar a Dios. A mí nadie me puede decir, pastor, es que yo trabajo muy temprano. Gloria a Dios, acuéstate más temprano y empieza tu día también con Él más temprano. Cuando uno quiere hacer algo, lo hace, ¿sí o no? Cuando uno quiere hacer algo y se dispone a hacerlo, lo hace. En contra, viento, marea, llueva, trueno, relampaguee, ¿sí o no? Yo veo a los muchachos cuando están enamorados, nada los detiene, hermano. Puede estar lloviendo, granizo, lo que sea, pero si quedó de ir a ver a la bella, ahí va. Todo sanate, mojado, llega todo ahí, todo mal plasticado, lo que usted quiera. Y la muchacha cuando lo ve, ay, qué lindo, mi amor, le dice. Todavía está enceguecida, ¿verdad? No ha visto la realidad, pero ahí está feliz y contenta que él llegó, a pesar de que estaba lloviendo duro, tormenta y todo. Cuando uno quiere hacer algo y se propone, lo logra. ¿Qué es lo que nos falta como iglesia? Proponernos estudiar la palabra. Por eso, mis hermanos, aquí tenemos la iglesia bautista, que es nuestra iglesia partner. Nuestra iglesia que hacemos trabajo conjunto. Y si algo yo admiro de ellos es que estudian la palabra. Estudian la palabra. Estudian la palabra. Memorizan la palabra. Conocen mucho más la palabra que el resto de personas. Y no te pueden engañar cuando tú conoces la palabra. Yo conozco a muchos cristianos que cuando los visitan otros grupos en su casa, porque hay gente que anda tocando en sus casas, tienen miedo porque no saben ni qué hablar, ni qué decir, qué contestar. Lo van a convencer a que se convierta a ese grupo. No tienes defensa en tu arsenal para decir, no, yo soy un hijo de Dios, creyente de la sangre de Cristo. A mí han llegado a mi casa y me buscan y solo les digo, soy pastor. Y ya casi que me dicen, muchas gracias y me voy mejor, ¿verdad? Porque qué me van a convencer a mí que soy pastor. Pero yo les digo, gracias a Dios estoy con el Señor y los animo y sigan para adelante. No les voy a decir que... Pero la relación con Dios, cuando no leemos la palabra, se vuelve superficial. Solo por encimita. Solo para que me vean que llego, cumplo y todo lo demás, pero mi diario vivir está lejos de reflejar lo que creo. Así que, hermano, esto es serio. A la gran mayoría de nosotros cuando vamos donde el doctor nos dice, hermano no, ¿verdad? Señor, usted tiene que hacer dieta.
Usted tiene que comenzar a alimentarse mejor. Está un poquito pasado de libra. Le dice, no, con el doctor con mucha táctica, ¿verdad? Y todo lo que está diciendo es que estamos gordos, en otras palabras. Pero le está diciendo, cuídese. ¿Acaso no le dice eso el doctor? Haga ejercicio. Sí, nosotros salimos ahí de una vez al McDonald's, de una vez a comprar y a tiborarnos, y qué ejercicio ni qué nada. No seguimos las instrucciones del doctor y después estamos enfermos. ¿Sí o no? Si somos honestos. Es porque nos cuesta hacer esos hábitos. Pero mira que dice lindo el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies. Mira que dice ahí, tu palabra es una lámpara. Que dice, que guía a mis pies y es una luz para mi camino. La palabra te va a hacer ver dónde andas, si el camino que estás está bien y si el camino que estás no está bien. La palabra de Dios te va a guiar porque es una lámpara. Y Hebreos 4:12, que ya se lo leí, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante. Creo que todos sabemos lo importante que es la palabra. No entiendo por qué no le damos el tiempo. Cada principio de año envío a casi todos mis contactos una invitación. Leamos la palabra de Dios este año, de principio a fin. Con mucha alegría algunos comienzan. Yo sí voy a intentar. De ahí cuando voy viendo quienes me acompañan, cada vez son menos, cada vez son menos y cada vez son menos. Es que no es fácil, pero tampoco es imposible. Yo les quiero contar, hermanos, que yo cuando vine aquí a Estados Unidos, mi vida cambió, porque yo en Guatemala, ¿verdad? Uno está en su zona de comodidad, de confort, está allá en toda nuestra vida resuelta, pero cuando venimos aquí, eso hizo que nuestra fe de alguna manera, ¿verdad, amor? Como que explotara. ¿Por qué? Porque ahora estábamos en una dependencia total del Señor, estábamos en un país diferente, en un idioma diferente, una cultura, y no conocíamos casi a nadie en esta área. Fue una dependencia de Dios. Y yo tomé una determinación hace 10 años y dije yo he leído la palabra muchísimo, porque tengo 40 y del 81, ¿alguien me ayuda? 45 años de ser creyente, 45, hermano, más que algunos de los que están aquí no habían ni nacido. Y yo dije, nunca he agarrado la Biblia y leerla de Génesis, Apocalipsis. Dije, qué barbaridad. Y me propuse, hace 10 años, en el 2016, justamente lo que tiene la iglesia. Y empecé, pues, 1 de enero, ¡guau! Así como cuando uno arranca 1 de enero, ¿verdad? Con ese entusiasmo, nuevas metas espirituales y todo. Pero dije, ¡pum! Y al principio, hermano, al principio es brutal, porque no le voy a decir que no. Como uno no tiene esa costumbre de pasar 15, 20 minutos leyendo, y si te atrasas un día, ay, el otro día son 40, ay Dios, la sangre de Cristo, Cristo de la gloria, ayúdame. Pero ¿qué pasa si te atrasaste 3 días? Ya es 1 hora que ahora tienes que sacar para ponerte al día. Y dije, oh, no, wow, que hay que ser disciplinados. Y empezamos, pues, ahí vamos. Y terminamos 31 de diciembre, primer año leyendo toda la escritura, una insignia, felicitaciones, pum. Pero al siguiente día empezamos otra vez, 31 terminamos, al 1 de enero empezamos nuevamente, pum. Y así hoy, 10 años. Pero ¿cómo se logra, hermano? Proponiéndoselo. Mire, hermano, yo puedo leer la Biblia porque tengo que predicarles a ustedes, tengo que estudiarla, obviamente. Pero si solo la leo porque tengo que predicarla, no estaría haciendo el trabajo en mi vida que tiene que hacer. Yo tengo que leerla aparte para dejar que Dios me hable a mí y trabaje conmigo. Hello. Líderes que están aquí, si su único tiempo de interacción con la Biblia es porque tienen que enseñar, están desnutridos espiritualmente. Tienen que leer la Biblia para que los cambie a ustedes primeramente. ¿Alguien que dice amén a eso? Además de mi hermano acá. Porque es Dios hablándonos. Escuché una vez a un pastor y eso también a mí me cambió la existencia. Cuando leas la palabra del Señor, hazte esta pregunta. Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? Antes de ir a la Biblia, Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? Y te aseguro que cualquier pasaje que tú estudies, vas a sacarle una enseñanza, una palabra de Dios para tu vida. Pero hay que tener una estructura.
Los martes estamos estudiando ¿qué cosa? El Evangelio según San Juan, capítulo tras capítulo, versículo por versículo, casi por así decirlo, pero estamos estudiándolo sistemáticamente. Le decía el otro día a mi hermano José Antonio, y me decía, pastor, esa palabra que me llegó y como que era para mí. Le digo, mira, esa palabra está programada de hace mucho tiempo, que eso era lo que tenía que predicar hoy, así que esa palabra era para ti. Estos temas son una serie de temas, y lo que viene ahí, hermano, va saliendo conforme el Espíritu va, no porque el pastor, seguramente el pastor lo dijo porque conoce mi situación. Me tiró el pastor ahí duro con la palabra. No, eso es lo que el Señor tenía para nosotros. Y si te cayó a ti, gloria a Dios. Si la palabra te está hablando a ti, dale gracias a Dios que todavía eres sensible a la voz de Dios. Pero avanza, hermano, porque no sé por qué el primer punto siempre me cuesta avanzar, pero vamos a seguir adelante. Había George Mueller fue famoso por su fe, hermano, por dirigir orfanatos. Pero él confesó que antes de amar la palabra del Señor vivía una vida cristiana sin poder, una vida cristiana común y corriente de asistir a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero él fue quien escribió que su vida cambió cuando decidió leer la Biblia diariamente. Él dijo, mi alma se volvió más fuerte que mi cuerpo. Y la historia de George Mueller nos muestra que la mente espiritual que está despierta cuando se alimenta de la Escritura. Así que ¿cuántos quieren estar robustos espiritualmente? Déjenme ver solo levantada. ¿A dónde hay que ir? A la palabra de Dios. Mire, hoy nos han puesto las cosas tan sencillas que hasta usted puede ir oyendo en su carro la Biblia en audio. Dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Muy bien. Entonces viene usted, y le voy a poner un ejemplo. Aquí estoy viendo en Deuteronomio capítulo número 1. Entonces vengo de Deuteronomio capítulo número 1 y yo vengo y le doy aquí play. Solo que yo tengo una versión más rápida, pero le voy a poner, mire. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Y voy en mi carro manejando. Eso es ya lo último, por si no, tú dices, no tengo ni un tiempo, pero eso no es lo ideal, ¿verdad? Porque usted no se va a poner a orar con los ojos cerrados ahí en el carro, como lo podría hacer en su sala, en su cuarto. Por lo menos la va oyendo, ¿verdad? Por lo menos la va oyendo. Pero no hay excusa, hermano, para no estar escuchando la palabra de Dios. No hay excusa. Las que son amas de casa y se quedan en casa cuando el marido se fue y que la deja tranquila y un momento de paz en la casa, ahí puede escuchar su Biblia. Los niños están en la escuela. Ajá. Pero si no tiene tiempo, cuando ya todos se durmieron, si a usted le funciona en la noche, hágalo. A uno no le funciona porque ya están en la noche, ya están viendo estrellas, ya están viendo, ¿verdad? Lo que le hablé, que les gusta dormir. Mejor temprano. Pero hermano, punto 2, sin palabra, el alma se debilita, se desnutrida. Sin palabra, el alma se desnutre. Mire lo que dice el versículo siempre 5 de Romanos 15, que era el pasaje que leíamos al principio. Ahora aquí se me quedó la versión en audio, la traducción mediante Romanos 15, 5. ¿Qué dice la Escritura? Mire, la palabra de Dios, hermano, fortalece. Ya le decía al principio, nosotros nos fortalecemos por la palabra del Señor. Y el Señor conocía cuál era la situación de cada uno de sus siervos. Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. ¿Cuántas veces le repitió no temas a Josué? Muchas veces. ¿Por qué? Porque Josué, hermano, un joven que había heredado la dirección de un gran pueblo y él seguramente estaba temeroso. Pero viene la palabra de no temas, no temas. Nos vamos a meter a un proyecto grande. El Señor viene y nos dice, no temas, confía en mí que yo te doy las fuerzas a ti para que tú lo desarrolles.
Pero no es confiando yo en mis propias fuerzas, es confiando en las fuerzas del Señor. Alguien alaba el nombre del Señor. La palabra de Dios nutre, la palabra del Señor sostiene. Alguien tiene que decir gloria a Dios. La palabra de Dios da dirección por donde tenemos que caminar. La palabra del Señor da vida. Por eso, ¿cómo tenemos que salir cada vez que salimos de la casa del Señor? Hermano, llenos de vida, llenos de la palabra de Dios, llenos de gozo, de alegría, de esperanza. Aunque nos haya llovido sobre mojado, hermano, aunque el Señor nos haya corregido, nos haya llamado la atención, tenemos que salir gozosos de que Dios nos sigue hablando y nos corrige, nos ama con amor, nos enseña. Eso es el Señor Dios Todopoderoso. Pero sin palabra el alma se desnutre. En una relación entre dos personas del sexo opuesto, en una relación amorosa, sea noviazgo, sea de matrimonio, esa relación se tiene que nutrir con palabras de afecto. Aunque usted diga que no. Qué bonito que le digan, mi amor, yo te amo. Y le agarren así el poquito pelo que le queda como a mí, ¿verdad? Ahí de los piojitos ahí. Le hagan un cariño. Yo no conozco a mujer que no le guste que su esposo le lleve una tarjetita, una flor, un chocolate o algo. Y diga, ay, mejor en lugar de estar gastando en eso, mejor mira, no, le gusta. Admítalo o no, aunque sea de carácter. Cuando el esposo tiene un detalle ahí y le prepara una cena ahí con candelas. ¿Qué querés? Es lo que ya sabe que algo quiere el esposo, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, sin palabra el alma se desnutre. Cuando Jesús fue al desierto, cuando yo le digo, y ahí pasó 40 días en ayuno y en oración. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo estaba ese espíritu, esa alma del Señor bien conectada con el Señor, en relación, en comunicación? Si bien es cierto la situación física muy dura, pero la espiritual era el inicio del ministerio de Jesús y por eso ahí tenía que ser probado por el diablo. Le llevó para tentar. Pero ¿qué dice Mateo 4:4? El segundo pasaje que aparece ahí, mi querida Rocío, vamos a decir, Jesús le dijo, no. Diga conmigo, las escrituras dicen, escrito está, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros no vivimos solo por el pan que comemos, vivimos también porque la palabra del Señor nos da vida y vida en abundancia. Alguien tiene que gritar aleluya, alguien tiene que gritar gloria a Dios. La palabra de Dios es nuestra fuente de energía, hermano. Es tu vitamina B1, B12, B, todas las B que usted quiera. La palabra del Señor te da esa fuerza que necesitas. Tú no necesitas que un curandero te haga pase ahí, no necesitas que alguien te levante el ánimo, no, necesitas que la palabra de Dios haga su efecto en tu vida. ¿Cuántos se recuerdan o han visto alguna vez un programa que se llama Survivor? Sobreviviente. Es una serie de esas que la gente anda ahí, las personas, ¿verdad? Personas inteligentes y fuertes, escúchelo bien, comienzan a cometer errores simples después de días sin comida. Porque en esos Survivor los mandan a junglas y, por cierto, un tiempo lo hicieron allá en nuestro país y ahí estaba toda la gente feliz, ¿verdad? Que ahí se estaba haciendo el show. Pero después de días sin comer, ya el cerebro no está en sus 5 sentidos cabales. Estaban haciendo ahí ese show. La desnutrición afecta, oiga, el juicio, la fuerza y la claridad mental. Pero ¿saben qué es lo más terrible? Lo mismo ocurre espiritualmente. Sin palabra, el creyente pierde fuerza, claridad y dirección. No sabe a dónde va, no sabe qué quiere. Voy a la iglesia porque al fin y al cabo no hay otra cosa que hacer. No, el Señor tiene un propósito y una dirección para cada uno de nosotros, dice gloria a Dios. La desnutrición espiritual hace tropezar incluso a los más fuertes. Por eso dice la Escritura, si alguno piensa que está firme, dice, mire que no caiga. Porque hasta los más firmes y hasta los más robustos
pueden caer. Si el Señor necesitó de la dependencia de su Padre, el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? ¿Cuánto más nosotros que estamos en un mundo lleno de maldad, de corrupción, de pecado? Necesitamos de esa escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Así que usted está en un programa de Survivor, pero espiritual. Usted tiene que, dice, con temor y temblor, cuidar esa salvación que Cristo le dio, cuidarla, porque es su más preciado tesoro. Bendito sea el nombre del Señor. Y terminamos con Jeremías 15:16, este punto 2. Jeremías 15:16 lo expresa de esta manera. Aunque Jeremías se le conoce como el profeta llorón, tenía sus momentos también de gozo, de ánimo. Jeremías 15:16, lo podemos leer todos juntos. Cuando descubrí, ¿qué dice? Tus palabras, léalo conmigo, ahí está en la pantalla. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Imagínense. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. ¿Cómo me gustaría a mí decir, ala, cómo me gozo de oír predicar la palabra del Señor? ¿Cómo me gozo de oír? Yo quisiera que más nos predicara el pastor, no que algunos hermanos, pastor, muy largo predica, hombre. No se emocione, pastor. No se gozan en la palabra. Yo le voy a decir, cuando yo estaba en mi juventud, que empecé a crecer espiritualmente, yo sentía corto, mi pastor predicaba 1 hora, hora 15. Y yo sentía corto ese tiempo, yo tenía hambre de la palabra y hubiera querido que él siguiera más tiempo. Y está en esa etapa donde estás creciendo y desarrollándote. Y hermano, es de desear oír la palabra de Dios, desear oír la palabra del Señor, desear oír la predicación que nos nutre, que nos llena, que es como un manjar a nuestros labios, aleluya. Si alguna vez ustedes me quieren invitar a comer, la carne asada me gusta, la comida china me gusta, todas esas cosas que hacen ustedes me gusta, la comida de su país me gusta. Casi que soy un 4x4, 4x4 todo terreno, ¿verdad? Casi, porque hay algunas cosas que sí no, pero si invita a mi esposa, por favor, mariscos, no puede haber ahí porque mi esposa no puede comer mariscos. El cerdo. Por eso al pastor le hacen su buen ceviche, pollito le hacen, ¿verdad? Para que ella pueda comer. Pero así somos, hermano. Esa delicia. Tu palabra me fue por gozo, dice. Cuando uno come con hambre, qué rico, hermano. La comida a lo mejor no estaba ni tan rica, pero el hambre que uno llevaba, hermano. Cuando uno está saciado, aunque le pongan pollo campero, aunque le pongan lo mejor al frente, no quiero nada. Pero con hambre. Mire, gente que sí recibe la palabra de ciertas cosas, pero pasó un hermano que a lo mejor no tiene tanta equipamiento, no tiene. Ay, no, que hoy sí la palabra, qué barbaridad. Hoy no estuvo bueno. No. Entonces, cuando uno tiene hambre, aún que no haya estado muy bien, uno dice, wow, me bendijo. ¿Algo Dios te habló? Algo. Ustedes saben que en esta iglesia mi trabajo es preparar gente, líderes, predicadores, maestros, que se levanten para mí para predicar la palabra. Yo les doy espacio para que los prediquen. Y los animo, si se equivocaron, pues allá aparte le digo, mira, lo puedes hacer y esto aquí, y no era así, era de esta manera, pero van aprendiendo, así como un día a mí me tocó aprender. Hello. Bueno, así que si usted se junta conmigo ya sabe lo que le espera, ¿verdad? Adelante, preparándose para el camino del Señor, para servir a Dios. Bueno, hermano, como estamos hablando de nutrición espiritual, sin palabra, sin escritura, la vida espiritual sencillamente colapsa. Es lo mismo que hemos venido hablando todos estos minutos. Sin alimento el cuerpo colapsa, no puede subsistir. Uno puede pasar a lo mejor 24 horas sin querer dormir, pero tienes que descansar, tienes que nutrirte, si no, no funcionas.
Imagínese, tú tienes un trabajo de esos que te tienes que subir a las alturas o algo así, sin días de dormir, ahí vas a venir para abajo y hasta Dios mundo cruel. Tan bueno que era el hermano Pedro, ¿verdad? Y ahora Dios se lo llevó. No. Sin escritura, la vida espiritual colapsa. Si no conocemos lo que Dios ha dicho, no conocemos a Dios. ¿Cómo vamos a conocerlo? No entendemos su voluntad, no discernimos su voz. Y cuando dejamos de oír la voz del Señor, vamos a empezar a oír nuestra voz, lo que nuestra alma nos está diciendo. Por eso, hermano, cuidado con eso de que yo siento. Eso es un arma de dos filos. Porque yo siento, no necesariamente que Dios nos esté poniendo ese sentir, ese es el alma que está trabajando. Y entonces nosotros tenemos que, discernir la voz de Dios. Cuando no hay escritura, hermano, no se resiste la tentación. No hay poder en la vida del creyente para resistir la tentación. Pero cuando hay palabra, cuando hay escritura, vas a tener más fuerza para poder resistir lo que viene adelante de ti. Jesús venció la tentación, ¿cómo? Ya lo leímos, escrito está. A ver, dígale que está al lado suyo, escrito está. Vamos, hermano, escrito está. Hay que ir a la escritura, hay que leer la escritura, hay que estudiarla, hay que meditar en ella. Hay que, hermano, como los rumiantes que la comen, ¿verdad? Y la vuelven a digerir hasta que, hermano, se haga una realidad en nuestra vida. Yo espero que hoy tú salgas de hoy de aquí. Y si no tienes un plan de lectura bíblica, acércate conmigo, yo te instalo en tu teléfono esa aplicación, te digo cómo hacerla. Nos volvemos amigos en esa aplicación y ahí podemos mandarnos versículos, poner carita alegre cuando alguien resaltó algo, cuando alguien, Dios le habló algo. Es algo bonito, en comunidad. Pero si sales de aquí y no te llamó la más mínima intención de ver qué haces con la palabra, esto se vuelve infructuoso. Nutrición espiritual. La caída espiritual de los jóvenes sin Biblia, en un estudio que hizo George Barna. George Barna, por cierto, estuvo aquí el año pasado. Fui a escuchar la conferencia que él nos dio. Él se dedica a hacer estadísticas y estudios de lo que pasa en nuestra comunidad secular, pero desde el punto de vista cristiano. Es muy interesante lo que él nos trae. Y él en la caída espiritual de los jóvenes sin Biblia, dice que el grupo Barna descubrió que jóvenes cristianos que no leen su Biblia regularmente tienen mayor ansiedad, tienen menor estabilidad espiritual, tienen menor resistencia a la tentación y tienen menor claridad moral. Y el estudio concluye diciendo, la ausencia de la escritura produce colapso espiritual. Entonces, si la escritura no está haciendo su trabajo, ¿qué es lo que está haciendo su trabajo? El mundo. No hay problema que te acuestes con las chicas. Mientras más chicas tengan, más cool eres. Esto va en contraposición de la palabra. Pero como no hay palabra, todo eso se acepta. Entonces hay un problema de tipo ¿qué? Espiritual. La Biblia es el alimento que mantiene vivo al discípulo. Así que mis queridos hermanos de aquí hasta allá atrás, mis queridos hermanos que están aquí, no se conformen con un mensaje. Si tú vienes el martes, 2 enseñanzas a la semana, estudia también por tu cuenta, escucha palabra por tu cuenta, porque esa va a ser tu alimento. Sin palabra el espíritu se debilita, pero con palabra el espíritu revive. Así dice, gloria a Dios. Cierra tus ojos, hermano. Quiero hacer un llamado hoy. Quiero hacer un llamado, y es un llamado con una urgencia, con una seriedad de parte de Dios que te está diciendo que Él te está esperando en ese lugar secreto. Que Él te está diciendo, yo te estoy esperando para revelarte mi palabra, te dice el Señor. Pero muchas veces no tienes el tiempo, muchas veces no dedicas el espacio. Tienes que ser intencional hoy, te dice el Señor, para que tu fe pueda crecer, para que tu vida espiritual esté fuerte, nutrida. Tienes que hacer tiempo, el espacio. Hoy te dice el Señor, comienza bien tu día conmigo, te dice el Padre Celestial. Porque no hay mejor manera que tú puedas comenzar tu día antes de cualquier otra cosa. Yo voy a hablar a tu corazón. ¿Cuántos hoy aquí reconocemos nuestra necesidad de la palabra del Señor? Levante su mano, o más bien dicho, póngase de pie si usted conoce su necesidad espiritual de la
palabra de Dios. ¿Por qué no le dices al Señor con tus propias palabras: Señor, alimenta mi alma, alimenta mi espíritu? Díselo con todo tu corazón. Señor, alimenta, fortalece mi vida. Señor, yo te necesito cada día, cada instante de mi vida. Señor, yo te necesito en mi corazón. Señor, que mi mente pueda estar alerta, mi mente pueda estar despierta, renovada, Señor, en el consejo de tu palabra, Padre bendito. Que pueda, Señor, fortalecer mi espíritu, que pueda el espíritu decirle al alma: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Padre, queremos ser discípulos firmes, queremos ser discípulos fuertes en ti, Señor, porque tu palabra nos da vida, nos da fortaleza, nos da fuerza, Señor, nos da esperanza, nos da consuelo. Todo proviene de ti, Señor. Por eso es que a ti damos toda gloria, toda honra. Padre, mi propósito no es que mis hermanos dependan solamente de las enseñanzas que se les da aquí en el púlpito, sino aprendan a depender también de su estudio personal, de su lectura personal, en su intimidad ahí contigo, Padre. Si alguien aquí no tiene esos momentos, despierta su corazón, despierta su mente, para que ahí tú te puedas, Señor, manifestar como tú quieres hacerlo en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces vamos a tener, Señor, una iglesia fuerte, una iglesia despierta, una iglesia que cuando se nos dice necesitamos voluntarios, necesitamos servidores, ahí van a estar prestos, dispuestos a hacer la obra